Buenas noches a todos, que Dios les bendiga. Vamos a dar comienzo a nuestra reunión de hoy. Los invito a abrir la palabra del Señor en el libro de Romanos, capítulo 3. Vamos a leer a partir del verso 21. Romanos, capítulo 3, verso 21 en delante. Damos gracias a Dios por este precioso momento que podemos disfrutar de la presencia del Señor, también poder celebrar el cierre del año, tener nuestra coinonía también, ¿sí? Dice así la palabra del Señor: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, bendecimos y glorificamos tu nombre. Te damos las gracias por este momento que podemos estar delante de tu presencia. Gracias por la presencia de cada hermano, Señor. Gracias por este lugar en el cual tú nos permites con libertad venir a adorar, a alabar, a glorificar tu nombre, a desarrollar nuestra fe, Señor, en este sitio, aprendiendo de tu palabra, cantando himnos y alabanza como dice en tu palabra misma también, Señor. Oh Padre, permítenos que podamos disfrutar de esta fiesta espiritual, que tu presencia sea manifiesta en todo tiempo y en todo momento en cada uno de nuestros corazones, que realmente podamos adorarte en espíritu y en verdad, Señor. Queremos realmente salir de aquí satisfecho a través de la obra del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Deseamos realmente gozarnos en todo esto que hacemos y por sobre todas las cosas honrar tu nombre. Acelera los pasos, Señor, de aquellos hermanos que aún no han llegado y que pronto estarán con nosotros. Bendice también su venida al templo, y aquellos que han decidido no venir, Señor, que tu bendición sea sobre cada uno de ellos también. Te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a alabar y a... Nos reunimos hoy aquí para adorar el nombre del Señor. Nos reunimos hoy aquí para adorar el nombre del Señor. Nos reunimos hoy aquí para adorar el nombre del Señor Jesús. Adorar a Jesús el Rey. Santas manos elevar y bendecir su nombre y adorar. Santas manos elevar y bendecir su nombre y adorar. Santas manos elevar y bendecir su nombre y adorarte a Él. Adorar a Jesús el Rey. Una vez más. Nos reunimos hoy aquí para adorar el nombre del Señor. Nos reunimos hoy aquí para adorar el nombre del Señor. Nos reunimos hoy aquí para adorar el nombre del Señor Jesús.
lugar, Señor, para adorar tu nombre, para llenar nuestro corazón de todo aquello que tú nos tienes para dar en esta jornada. Pero queremos también que tú recibas nuestra alabanza, nuestra adoración como algo, como olor fragante delante de ti. Realmente expresamos en estas canciones lo que tú significas para nuestras vidas, el por qué estamos aquí, Señor, y todas las cosas que tú has hecho en nosotros, Señor. Te agradecemos porque realmente tú has sido bueno, Señor. Tus misericordias han estado acompañándonos constantemente y nos permite, Señor, también tener este sitio, este lugar, y con libertad poder abrir nuestro corazón y nuestra mente y expresar nuestra gratitud delante de ti. Te honramos, te bendecimos y te glorificamos. Y te decimos, Señor, que tú nos has dado la libertad. Jesús me dio la libertad. Jesús me dio la libertad, la libertad, la libertad. Jesús me dio la libertad y nadie me la quitará. No hay cadenas, ni ataduras, ni opresiones, hay libertad. Jesús me dio la libertad y nadie me la quitará. Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas y me da seguridad. ¿Cómo es posible yo vivir sin mi Jesús? Si el fundamento de mi vida eres tú. Tú me salvaste y me libraste de la muerte. ¿Cómo es posible yo vivir sin mi Jesús? Jesús me dio la libertad, la libertad, la libertad. Jesús me dio la libertad y nadie me la quitará. No hay cadenas, ni ataduras, ni opresiones, hay libertad. Jesús me dio la libertad y nadie me la quitará. Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas y me da seguridad. ¿Cómo es posible yo vivir sin mi Jesús? Si el fundamento de mi vida eres tú. Tú me salvaste y me libraste de la muerte. ¿Cómo es posible yo vivir sin mi Jesús? Exprese su libertad de alguna forma. Dígale a su hermano: el Señor me ha hecho libre. Amén. Dígaselo a quien está a su lado: el Señor ha roto mis cadenas y todo lo que me ligaba con el pasado y con el mundo, el Señor lo ha destruido. Y damos gracias a Dios por esa libertad tan especial que el Señor nos ha dado.
Amén. Damos un fuerte aplauso a nuestro Dios. Amén. Amén. Tomamos nuestros asientos y seguimos con el orden del culto. Solo a Cristo. Yo exaltaré. A Cristo, solo a Cristo. Yo adoraré. Porque Él me ha dado vida eterna. Porque Él me ha dado el poder. Porque Él me ha dado la victoria. Él es mi Rey. A Cristo he proclamado Rey. Una vez más. A Cristo, solo a Cristo y solo a ti, Señor. Yo exaltaré a Cristo, solo a Cristo. A Cristo, solo a Cristo. Yo adoraré. Yo adoraré. Porque Él me ha dado vida eterna. Sí, Señor. Porque Él me ha dado el poder. Porque Él me ha dado la victoria. Él es mi Rey. A Cristo he proclamado Rey. A Cristo he Hay más que suficientes motivos, Dios, para ser agradecidos en tu presencia. Tú nos has dado la victoria sobre el pecado. Tú nos has dado el poder, Señor. Tú nos has dado vida eterna. Oh Señor, qué bueno que tú has sido, Señor. Porque de esto no lo merecemos, Señor. Nada de lo que acabamos de cantar lo merecemos. Sin embargo, tú en tu misericordia, en tu amor, en tu bondad, como lo que tú eres, Señor, y demuestra de tu personalidad, has sido misericordioso para con nosotros, Señor. Nos ha dado todos los privilegios que tiene un hijo tuyo, Señor. Y te lo agradecemos, Dios, porque tú eres nuestra fortaleza. Te alabamos, te bendecimos, te glorificamos en el nombre de Jesús. Amén. De gloria en gloria te veo. Cuanto más te conozco, quiero saber más de ti, mi Dios, cuando el alfarero quebrántame
oración, corazón referente a nuestro Dios a través de la alabanza. Ahora vamos a escuchar la palabra del Señor. Voy a pedir a Fernando, yo le pedí a él que trajera el mensaje para hoy. Él va a estar compartiendo la palabra y damos gracias a Dios por su vida y que lo que nos traiga hoy sea de bendición para todos, que estoy seguro que así sea. Amén. Un placer poder estar aquí nuevamente, un día especial, preparándonos para otro día especial y como pueblo de Dios, teniendo que orar, interceder, sabiendo que mañana tenemos que disfrutar. Yo siempre vivo el tiempo de votación como una fiesta, porque para mí lo es. Tenemos ese derecho maravilloso de poder decidir y como pueblo de Dios, el deber de orar para que Dios ponga a esa persona, anhelando que tenga un corazón alineado con el Señor y que pueda dirigir a nuestro país, ¿no? Y en este día también maravilloso, el pastor nos invitó el domingo pasado a meditar en la palabra de Dios ahí en Mateo capítulo 6 y 7, ¿no? 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Tremendo mensaje el domingo pasado donde podíamos ver cómo el Señor nos enseñaba claramente cuál es su reino, porque la pregunta ahí salía sola: ¿cuál es el reino de Dios al cual tengo que buscar? Y veíamos con claridad, a la luz de la palabra de Dios, que el reino del Señor es nada más y nada menos que nuestro Señor Jesucristo. Y sale una segunda pregunta naturalmente: tengo que buscar el reino de Dios, que es el Señor Jesucristo. Y la segunda pregunta, ¿cuál es? ¿Cuál es la justicia de Dios? Y ahí como usted me dice: pastor, me gustaría que hablara sobre la justicia de Dios. Y me fui con una anécdota que me pasó. Apenas comencé el ministerio en Villa Constitución, me conocí con un hermanito, amaba mucho al Señor, y un día en su casa, visitándole, pasaba alguien y era su enemigo. Él me dice: ella es mi enemigo. Y me parafrasea un párrafo de la palabra de Dios donde David pide al Señor que mate a sus enemigos. Y en base a esa palabra de Dios, él me dice, y él pasa ahí, y yo le digo: mátalo, Señor, mátalo, Señor, mátalo, con una fuerza, que tengo que hacer una fuerza para no reírme, porque me río fácil, pero no me podía reír en la cara. El hombre, él me lo decía con tanta claridad, con tanta fe y con base bíblica. Y la pregunta: ¿esa es la justicia de Dios? Que podamos pedirle a alguien, a nuestro Señor, que se lleve a su presencia a un enemigo. ¿Esa es la justicia de Dios? Y bueno, para saber cuál es la justicia del Señor, les invito a leer la palabra de Dios en la porción que hemos leído hoy, Romanos capítulo 3. Estamos con Juan José en línea. Romanos capítulo 3. El Señor nos va a hablar con claridad también acerca de su justicia. Él no da lugar a errarle cuando el corazón abrimos su palabra y le decimos: Señor, háblanos, quiero escucharte, háblanos, Señor, enséñanos. Cuando sabemos que tenemos el Espíritu Santo de Dios en nuestra vida y que está para enseñarnos, para ayudarnos, le decimos: Espíritu Santo, abre mis ojos y enséñame la palabra del Señor. Quiero aprender, quiero entender. Y dice así la palabra de Dios, capítulo 3 del Evangelio, de la carta de Pablo a los Romanos, versículo 21 en adelante. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira
de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por hablarnos a través de ella. Y en esta noche, Señor, queremos pedirte que nos hables, que nos enseñes, que abran nuestros ojos, Señor, para verte a ti, para ver lo que tú nos estás enseñando. Abre nuestros oídos para escuchar tu voz y escuchar tus enseñanzas. Abre nuestra mente para poder entender lo que hoy nos estás enseñando y entenderlo cada día, Padre Celestial, y danos la fuerza para poder ponerlo en práctica. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre. Amén y amén. ¿Cuál es la justicia del Señor? ¿Cuán importante es para nosotros como pueblo de Dios tener en claro cuál es el reino de Dios y cuál es la justicia de Dios? ¿Por qué es tan importante? Primero, para saber dónde estoy parado. Segundo, para poder llevar adelante el cometido que tiene la iglesia como pueblo de Dios: anunciar las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Y para poder hablar de la luz admirable del Señor, tenemos que tener en claro cuál es su reino, cuál es la justicia de Dios, cómo se manifiesta la justicia de Dios y de qué manera nosotros podemos vivir la justicia de Dios para que de esa manera se vea en tu vida y en la mía, se vea en la vida de la iglesia y podamos compartirla. Porque se necesita la justicia de Dios en nuestra sociedad. Claro que sí. Necesitamos nosotros vivir esa justicia todos los días. Todos los días tenemos nuestras experiencias, nuestras dificultades. El enemigo está ahí, ya veíamos anteriormente, como león rugiente buscando devorar nuestras vidas, nuestra alma, nuestra familia, nuestra iglesia. Eso es lo que es su cometido, devorar. Y cómo nosotros podemos estar atentos, cómo podemos verle anticipadamente, cómo podemos anticipar a su ataque, de qué manera podemos nosotros permanecer firmes. Bueno, leyendo la palabra de Dios, entendiendo de qué manera debo comportarme, debo de responder. Yo, una de las cosas que analizo mucho en mi mente y en la lectura, la manera de respuesta que tenía el Señor Jesucristo y la manera de responder que tenía el apóstol Pablo. Y medito en eso. ¿Por qué? Porque mi carácter es distinto al del Señor Jesucristo, distinto al del apóstol Pablo y muy cercano al del apóstol Pedro. Y cuando leemos y vemos los caracteres de cada uno y vemos la obra del Espíritu Santo, nos maravillamos. Y a mí yo razono mucho y pienso y trato de ver de la manera, porque cómo lo buscaban al Señor Jesucristo para encontrarle, ¿no? Buscaban roña constantemente, le hacían preguntas para ver si caían, y el Señor se mantenía y les daba una respuesta que era suave, a veces dura, pero eran entendibles, eran claras y ninguna insultante, sino que los mantenían siempre bien parados. ¿Y cómo hacía eso? Bueno, siendo el Hijo de Dios, oraba y no perdía tiempo, se iba al monte, se iba acá, tenía su tiempo de oración, conocía la palabra de Dios, porque en la tentación, en el desierto, escrito está, escrito está, escrito está. Y como cristianos o seguidores del Señor Jesucristo, tenemos que aprender, ¿no? Tenemos que meditar y tener la fuerza en el Señor para lo que aprendo, poder implementarlo. Porque si no, si lo aprendo y no lo implemento, me quedo en el camino, me quedo estancado. Pero ahora dice la palabra de Dios, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe. La justicia de Dios está implícita en el Señor Jesucristo. Como hijo de Dios, en Cristo, todo se basa, se mide y se ve en el Señor Jesucristo. El mensaje de Dios para su creación es el Señor Jesucristo. Hay algo que nosotros tenemos en común en toda la sociedad. Todos hemos sido creados por Dios y hemos sido creados para estar en la presencia de Dios.
hemos sido creados para disfrutar la presencia de Dios. Pero ¿qué pasó? Adán y Eva decidieron en su libertad no creerle a Dios. Y ahí empezó el problema, porque tenían la libertad de creer o no creerle a Dios. Y Dios siempre busca nuestra credibilidad. Y como decidieron no creerle y sí a la serpiente, por culpa de eso, ¿qué entró en nuestra vida? El pecado. Y eso trajo consecuencias muy malas para las personas, para el hombre. Primero trajo la muerte física, pero también trajo acarreado la muerte espiritual. Y la creación de Dios comienza una guerra espiritual con Dios, porque ese pecado nos separó de Dios. Y Dios en su misericordia vio que el hombre quería volver, pero no teníamos cómo. Todos los días se presentan en la tele, en la radio, supuestos caminos para mejorar la vida, para mejorar el espíritu, para mejorar el alma, para algunos te nombran para llegar a Dios. Pero Dios marcó su propio camino. Y en la vida cristiana tenemos que aprender a transitar los caminos de Dios, entender cómo Dios piensa, cómo Dios espera las cosas, porque nuestra vida debe ser una vida de alabanza y adoración a Dios. Y por lo tanto debemos entender lo que Él espera y lo que Él quiere. Y ahí radica la importancia de entender esta justicia de Dios. Porque viendo Dios que era imposible para nosotros, mire si todavía estuviéramos matando animales. ¿Qué? Como seríamos veganos y gracias a Dios no lo somos. Eso ya para mí, al que le gusta ayer, pero a mí me gusta comer carne. Pero mataríamos todo. Si leemos la palabra de Dios, empezaba desde un becerro hasta una paloma. Para el que no tenía la posibilidad, una paloma. O sea que no habría animalito si pecamos todos los días. Era imposible para la humanidad, la creación de Dios, que Dios la hizo para poder disfrutar de su reino, que Dios la hizo para que no haya problemas, sino que estén en su presencia, luego de que el pecado entró en nuestras vidas, poder retornar por más animales o sacrificios que se hicieran, que estaban ya destinados a mostrarnos cuál iba a ser el camino del Señor, y por qué, y de qué manera. Porque Dios ya también tenía ideado de qué manera poder justificar o pagar el precio de ese pecado. Y es a través del Señor Jesucristo. Cuando nosotros abrimos nuestro corazón a Cristo, encontramos el perdón de nuestros pecados. ¿Y qué es el pecado? Las cosas malas. Es simple y sencillo. Todo lo malo que sucede. A veces nos dicen, ¿a dónde está tu Dios cuando pasa esto, cuando violan a los niños, cuando está la guerra? Y es sencilla la respuesta, en esas personas no está. Mi Dios está en mí y en mi vida se manifiesta, en la vida de ellos no. Y como no creen en Dios, como no le dan lugar a Dios, eso es lo que sucede. Ahora, si ellos le hubieran dado lugar a Dios, entonces no hubiera pasado. ¿Y por qué Dios permite que eso suceda? Porque no hay lugar en el corazón de esas personas. Y Satanás hace eso. Y Satanás lleva a humillar la creación de Dios. Y por eso pasa. Y para que eso no suceda, entonces Dios enmarca un camino. Un camino angosto, a transitar hacia una puerta angosta, pero que nos lleva a la salvación. Y ese es el Señor Jesucristo. Y esos pecados, esas cosas malas, que sin duda todos lo hacemos, porque la palabra de Dios dice que aquel que dice que no peca, y le está haciendo a Dios mentiroso, y eso ya es un pecado más grande, y dice que ya está pecando. Por lo tanto, todos pecamos. Y acá hemos leído, versículo 23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria. Y se necesitaba retornar ahí. Ese pecado, esas cosas malas, que cada uno sabemos lo malo que vemos en la vida de los demás, internamente lo malo que vemos en nosotros, lo que hay que cambiar, y vemos lo que el enemigo hace. El Señor también lo vio y se dio cuenta, sabía Él, que todo eso ya no podía retornar una persona a Él en ese estado espiritual, con maldad en el corazón, porque Dios es santo. Y fíjense la santidad, y no solo la santidad, sino que cómo Dios cuida su palabra. Que en el momento que el Señor Jesucristo estaba en la cruz y comenzó a llevar, a tener nuestro pecado sobre Él,
¿Qué sintió? El abandono de Dios. El abandono de Dios. Y no lo pudo soportar, porque enseguida gritó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Hasta eso llegó a tener que pasar el Señor Jesucristo, el desamparo de Dios, entender, porque antes había querido no subir a la cruz. Y si es posible, pase de mí esta copa 3 veces. No estaba comprendiendo bien, pero sí quería ser obediente, y lo hizo. Ahí comprende el desamparo de Dios, se queda tranquilito ahí, en esa cruz, cumpliendo lo que Dios esperaba, pero ya lo que Él también estaba llevando a cabo para que nosotros pudiéramos salir del desamparo de Dios, para venir a la luz admirable del Señor y poder llegar a esa eternidad que todos queremos. Porque ¿quién no quiere tener una vida eterna maravillosa? Todo el mundo quiere. Hasta el que no quiere creer en Dios, pero no quiere tener una muerte mala, ni una vida mala del otro lado. Aunque no quiera creer en Dios, todos queremos tener una vida eterna maravillosa. Y Dios también quiere que la tengamos. Por eso traza al Señor Jesucristo y pone como justicia. Es interesante, la palabra justicia está hablando en términos jurídicos. Y ya habíamos hablado un poco de la palabra justificación, que aquí también se menciona, ¿no? Y es el hecho de ser declarado justo delante de Dios. ¿Y en qué manera puedo ser declarado justo delante de Dios si mi pecado me condena? En haberle entregado mi vida al Señor Jesucristo y en su sangre maravillosa. Cristo me declara delante de Dios justo. Eso es lo que hace cuando abro mi corazón a Él y me entrego a Él y le pido que limpie mis pecados. Él limpia mis pecados. El Espíritu Santo pasa a vivir en mí y Él mismo le declara a Dios que soy justo por su sangre maravillosa. Me declara sin pecado por su sangre maravillosa, pecado perdonado. O sea, ¿qué es lo que hace? Hace que Él pague mis deudas. Como si agarrara la tarjeta de débito de Él y sabe cuánto debe, pasa la tarjeta y vos te vas tranquilito. ¿Cuánto queremos ir al supermercado y que alguien paga la tarjeta después de haber comprado? Si supiéramos que alguien va a estar, no compramos todo el supermercado, lo que nos guste y lo que nos guste, llevamos todo, tal, alguien va a pasar. Bueno, así es el Señor. Él no mira tus pecados anteriores. Se olvida, lo dice acá, lo acabamos de ver. Él no mira lo que hiciste. Hay un pensamiento en la sociedad. En mi trabajo ya dos me lo han dicho. Si yo fuera a la iglesia, se cae la iglesia por todo lo que llevo. ¿Se caería la iglesia? No, porque el poder de Dios la sostiene. Amén. No hay manera de que se caiga la iglesia cuando un pecador viene, porque el poder de Dios la sostiene y tú y yo somos las columnas de la iglesia. Así lo dice su palabra. El enemigo, Satanás, le dice, ni Dios te puede perdonar. Lo que haces, lo que estás haciendo, nadie te perdona. De esa manera trabaja la cabeza. Por eso hay mucha gente amargada hasta consigo misma, porque ni ellos te quieren perdonar la vida que están llevando. Hay personas que se asquean de la vida que llevan y la siguen llevando porque no saben cómo salir, y cuando le hablas de Dios no quieren escuchar el mensaje de Dios porque están desilusionados hasta con ellos mismos, y Satanás les sigue diciendo no tenés perdón de nadie, y así los atrapa y así los ata. Ataduras que hace el enemigo, ¿para qué? Para que no levante la cabeza, para que mire para abajo. Me quedó grabado una vez un tío mío enojado conmigo. Me dice, soy como la zanahoria. Y yo estaba enojado conmigo, me iba a mandar la macana, me quedaba tranquilo. Hasta que largó, siempre para abajo, para abajo, para abajo. Y me quedó esa enseñanza. El enemigo quiere que seamos como la zanahoria, que crezcamos para abajo. ¿Y qué vamos a encontrar abajo? ¿A Dios? No. Dios quiere que levantemos la cabeza. Y el enemigo Satanás quiere que bajemos la cabeza y que miremos para abajo y escarbemos y escarbemos y escarbemos y escarbemos hasta que nuestra vida se agote y sigamos en la eternidad, pero ya sin Dios. Y el Señor se levanta la cabeza. Yo te amo. Y para que el mundo sepa que Él nos ama, envió a su Hijo Jesucristo, y para que el mundo sepa que Él nos ama, Jesucristo levantó la iglesia, a vos y a mí.
para que nosotros hablemos de la justicia de Dios, del amor de Dios, y hagamos saberle a todos los que nos rodean que no importa lo que han hecho en su vida, Dios los ama. Para que nosotros aprendamos a no estar juzgando a los demás, porque basta con lo que la sociedad los juzga, basta con aquellos que se están juzgando a sí mismos y están desilusionados hasta de ellos mismos, para que no vengan a la iglesia y sean señalados, juzgados. Acá tenemos que hablar del amor, la misericordia de Dios, del perdón de Dios, aunque para nosotros parezca que no deben ser perdonados, como le pasó a Jonás. ¿Por qué no quería predicar la palabra de Dios? Porque no quería que la gente, que era atroz, porque hacían cualquier cosa. El rey ponía los cráneos de las personas que había matado en el frente, haciendo una pila para que vean lo que le iba a pasar a sus enemigos. Hacían cualquier cosa. Y a los ojos de Jonás eso tenían que morirse todos. Y a los ojos de Dios, todos hacían eso porque estaban atados por Satanás. Eran su creación y merecían ser perdonados. Y el perdón, al fin y al cabo, ¿de quién es? De Dios. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender. Y a veces nos cuesta demasiado. Pero cuando oramos, cuando bajamos las rodillas al piso, cuando le pedimos a Dios que nos hable, cuando abrimos la Biblia para que Dios nos hable y no para que el Señor hable lo que yo quiero que me hable, porque a veces hacemos eso, buscamos el pasaje más lindo que sabemos que es porque Dios me habla, pero no buscamos lo que Dios quiera decirme. A veces Dios me quiere decir cosas lindas y a veces me quiere llamar la atención. A mí particularmente no me gusta que me reten. ¿Usted? Y a veces Dios no tiene que retar. Es así la cosa. Porque estamos en la vida y en la vida tomamos decisiones y las decisiones tienen sus consecuencias. Y delante de Dios también. Entonces el Señor nos quiere enseñar, nos quiere mostrar que aunque hay personas que hagan cosas malas, los están atados a Satanás. Y nosotros estamos para desatarlos predicando la palabra de Dios. Porque el Espíritu Santo es el que hace la tarea. Nosotros hablamos. Es difícil, a mí me costó mucho en la época del liceo, no se me borra más, hablando del tema del perdón de Dios, el pastor en la iglesia, hablando acerca de la salvación, y en el liceo estudiando la historia del holocausto de Israel, y donde veía todo lo que hizo Hitler. ¿Y qué es lo que hace Satanás? ¿Qué es lo que pone en mi mente Satanás? Y si te morís hoy vas a decir y te encontrás con Hitler, ¿qué haces? Querer estar al lado de Cristo. En mi mente siempre está cuando murió Lázaro, se fue al cielo, estaba en una mesa hablando con Abraham. El rico lo estaba viendo del infierno, pero estaban charlando. En mi interior solo pienso el día que esté en el cielo hablando con Jesús, con Abraham, con Moisés, con el apóstol Pablo. Si puedo dar un cocorrón a Adán por andar haciendo macana, también lo voy a hacer, vamos a ver si Dios me deja. Pero me veo hablando con mi abuelo, que sé que está allá en el cielo, con mis seres queridos, que sé que están, me veo hablando. Pero no con Hitler. Y ya ahí el enemigo me puso algo que yo ya empecé a flaquear, mi primer crisis de fe grande. Hasta que Dios me dijo, ¿y si lo perdoné o por qué? Porque hay dos puertas, me dijo el Señor. Esta, donde yo perdono a quien me pide perdón, y la otra donde van los que no piden perdón. ¿Qué vas a hacer? Y yo quiero entrar a esa. Entonces yo perdono a quien quiera perdonar. El que me pide perdón, lo perdono. ¿Tenés algún problema? Y tuve que dar brazo a torcer y no. Pero la realidad, no. El Señor nos perdona a nosotros. ¿Por qué nos va a perdonar a otro? Peque menos o más que el otro, no sé. Pero ¿quién es el que perdona? ¿De quién es el cielo? De Dios. Y si Él es el dueño del cielo, el que está haciendo la fiesta maravillosa eterna para nosotros, ¿nosotros qué? Él es el que hace los invitados. Acepta a quien pide perdón de corazón. No importa su condición, no importa lo que ha pecado. Importa que entrega su vida a Jesucristo como lo hemos hecho nosotros. Y eso es lo que Dios quiere que entendamos, que comprendamos. Que no podemos andar como mi hermano del alma y que ahora ya está en tu presencia del Señor pidiendo, mátalo, mátalo. No es nuestro cometido mandar a la gente al infierno. No es
nuestro cometido es orar por su salvación y predicar su palabra. Si el otro acepta o no acepta, ya es problema de él. No podemos ofendernos porque no acepte nuestra invitación a la casa de Dios o no nos quiere escuchar. Es problema de él, pero mi trabajo, mi tarea como hijo de Dios es hablar de la justicia de Dios, es hablar del Señor Jesucristo y es seguir viviendo el Señor Jesucristo, entendiendo y demostrando amor y misericordia que salgan de nuestras fuerzas. A eso el Señor está esperando de nosotros y apuntando para que nosotros, su iglesia, podamos ir en esa dirección. Depende de nosotros entender y caminar hacia eso, porque tampoco nos obliga. El tema que vamos a rendir cuenta. El tema que el día de mañana vamos a rendir cuenta, y bueno, ahí aparece la porción de la palabra de Dios donde los talentos, ¿no? Uno los puso en el banco y se multiplicó y otro lo enterró. ¿Qué vamos a hacer nosotros con los dones que Dios nos ha dado para que desarrollemos en la iglesia? ¿Qué vamos a hacer nosotros con los talentos que Dios nos ha dado para que nos desarrollemos como hijos de Dios? ¿Qué vamos a hacer nosotros con el mensaje que Dios nos ha dado acerca del Señor Jesucristo, de la salvación, de la vida eterna, acerca de la justicia de Dios, acerca que Dios nos ama y no importa lo que hemos hecho, Dios nos ama? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Eso depende de cada uno de nosotros. Pero la realidad es que Dios nos está mostrando a la luz de su palabra que nosotros tenemos que aprender como iglesia a entender esto, siendo, versículo 24, justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo. Es Cristo el que paga todo. No es nada que salga de mi bolsillo ni del tuyo, es de la sangre del Señor Jesucristo, que era igual a Dios, que estaba en la presencia de Dios, disfrutando de la eternidad de Dios, decidió humillarse, hacerse hombre y decidió ser obediente hasta la muerte en la cruz. ¿Y saben una cosa? La muerte de cruz era tan atroz, que por el hecho de ser romano, estaba prohibido que cualquier romano muriera crucificado. Era esa muerte para cualquier otro, menos romano. ¿Por qué? Porque era la peor muerte de la época. Y esa fue la muerte que el Señor Jesucristo sufrió. Vertió su sangre para que nosotros podamos tener vida eterna, para que nuestros pecados puedan ser borrados, ser limpiados. ¿Y saben una cosa? Dice la palabra de Dios que cuando Él perdona, todo lo que perdona lo envía ¿a dónde? Al fondo del océano, al fondo del mar. Y no se acuerdan. Y a veces nos dice, yo perdono pero no lo olvido. No es manera. O perdonás y olvidás, o no perdonás nada. Si seguimos al Señor Jesucristo, si seguimos a Dios como nuestro Dios, si perdonamos, olvidamos. Si no, hay que ser sincero con uno mismo y decirle, Señor, ayúdame a perdonar. Es preferible decirle a Dios, Señor, me cuesta perdonar, a decir, yo perdono pero no olvido. Pero es lo mismo, pero es peor. Porque por lo menos el que le va y le dice a Dios, me cuesta perdonar, está siendo sincero contigo. Y el otro que dice, perdono pero no olvido, no está siendo sincero contigo. Porque no quiere perdonar. Y nosotros tenemos que aprender a decirle al Señor, ayúdame, quiero ser obediente. Y aprender a perdonar. El perdón al fin y al cabo, hermano, no es para el otro, es para vos. Es para que nosotros saquemos ese rencor que me impide continuar transitando. En la vida nos toca, y varias veces, mirarnos cara a cara con quien nos hemos ofendido y perdonarnos. Y otras tantas veces nos toca perdonarlo, perdonarla, sin la charla, porque no se da. Porque la otra persona no quiere. Porque no está dispuesta la otra persona a perdonarnos ni pedirnos perdón. Porque perdonar hay que humillarse, ¿no? Hay que reconocer. Y la otra persona no está dispuesta y se va y te manda a freír churro. ¿Y qué vas a hacer? ¿Vas a salir a freír churro? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a poner todo eso en la mochila? ¿Qué vas a hacer? ¿Lo vas a anotar en la agenda? Con fecha, el día que te mandaron a freír churro y hasta el día que se te ocurra la
pedir perdón, vas a estar atado. Vas a tener un peso en tus hombros. No vas a poder estar en la misma sala. Y si es tu pariente y justo en Navidad se juntan todos, te vas a sentar al lado. Difícil. No vas a comer bien el asado, la Coca-Cola, o el guiso de arroz que tengan en la mesa. ¿Qué vas a hacer? Y si mueren los dos, ¿vas a ir al mismo cielo? ¿Qué vas a hacer? Entonces no podemos atarnos a esos pesos que hacen que nosotros seamos más lentos en el mensaje de la justicia de Dios y en el camino del Señor. Tenemos que aprender a perdonar, aunque el otro no me pida perdón. Te perdono, de corazón, te perdono. Aunque no me pidas perdón, hoy te perdono. Vení a la casa, ¿sabes cuántas veces vengo a la iglesia y perdono a alguien? Porque te hieren, porque te dicen cosas y no quiero estar cargado. Y en el corazón, sentado en el banco, perdonar, te vas libre. Y después le ves a la persona, capaz está en el trabajo, tiene que trabajar todos los días al lado de la otra persona, y en vez de estar con la cara por el piso, está sonriente, cantando, haciendo las cosas bien, y el otro anda mal. Y no perdonamos para que el otro esté mal, perdonamos para nosotros estar bien, y que el otro pueda encontrar en nosotros a Cristo Jesús. La diferencia. Es difícil, pero no es imposible, porque Dios no nos pide nada que sea imposible. Si fuera imposible para la iglesia esta tarea, hermano, no sería nuestra. Pero es nuestra. Y a mí me quedó tan grabado eso cuando dijo el Señor, si nosotros no abrimos la boca y hablamos, ¿quién lo va a hacer? Las piedras. Y no es tarea de piedra. La tarea de piedra es tarea de piedra, cimentar las casas, más nada, apedrear tampoco. La tarea nuestra es nuestra tarea, hablar del Señor Jesucristo, vivir su justicia, hablar de su reino, encontrar la manera, buscar la manera de hablar, de presentar. Somos creativos, porque somos hijos de un Dios creativo. Esto yo me lo digo todos los días cuando me cuesta tener creatividad para algo. Soy hijo de un Dios creativo, tengo creatividad, no me puedo estancar y buscamos la vuelta. Ahora que tenemos Google, tenemos que buscar la vuelta para poder creativamente hacer cosas. Lo mismo a la hora de entregar el mensaje de la palabra de Dios. Hoy se está hablando mucho por internet. Y uno dice, ¿servirá? ¿Resta? No resta. Bueno, podemos llegar a algo. Que esté ahí mirando, si yo lo estoy mirando, ahí también, y le llegamos con el mensaje. Es nuestra manera que tenemos que entrar a buscar en este siglo XXI, de qué manera la iglesia debe ser efectiva o llegará a la efectividad de ser iglesia y de entregar el mensaje de la justificación en Jesucristo, del perdón en Jesucristo, de quitarnos las cargas en Jesucristo. Hay mucha gente, quizás en tu familia, que están decepcionados hasta de sí mismos y es difícil de levantar, van al médico y solo le dan pastillas, medicamentos y cada vez están peor. ¿Por qué? Porque están desilusionados de sí mismos. Y eso es tan difícil porque el problema está acá. Y lo que le dan pastillas para dormir, porque el problema está acá, no, la solución está en Cristo. Y esa solución está en tu vida y en la mía. Y cuando Cristo entra en su vida, limpia acá, limpia acá, limpia todo. Es importante hablar. Es importante enseñar, es importante vivir, es importante perdonar, es importante leer la palabra del Señor para entender lo que Dios espera. Es importante aprender a no señalar. Basta con todo lo que nos señalan en la sociedad para que la iglesia salga a señalar con los dedos. Es importante a entender. A nosotros nos gusta que los demás nos entiendan. Pero cuando empezamos a discutir, ¿por qué esta cosa? Y querés dar la explicación y el otro no te deja, pero no tenía que hacer y así te entienden. Bueno, y queremos que nos entiendan por qué dicen la cosa. Y no nos dan la posibilidad de explicar. Bueno, a veces pasa en la sociedad que no sea la iglesia así. Porque el Señor Jesucristo, antes de perdonarnos, nos escuchó. Cuando hacemos algo, el Señor nos escucha. Nos entiende, nos perdona, nos abraza, enjuaga nuestras lágrimas, limpia nuestras heridas. Bien, qué lindo se siente estar en el brazo del Señor. Qué hermoso
hermoso se siente descargarse y decirle, estoy herido por esto, me enojó aquello, y encontrar el abrazo del Señor. Que así sea en tu vida y en la mía con aquellos que no conocen de Dios, que entiendan que nosotros pueden encontrar un abrazo, alguien que escuche. Escuchar, hay mucha gente que se quiere descargar, que uno dice, yo no soy psicólogo, no, soy hijo de Dios. El psicólogo cobra, nosotros no. No estamos para cobrarle a la sociedad, estamos para hacerlo gratis. Y una persona solo que escuche podemos hacer no solo escuchar muchas cosas en esa persona. Quizás en ese momento no le podamos decir nada porque te hablan hasta por poco. Pero después te van a encontrar y vas a poder charlar y vas a poder hacer que la semilla de Cristo germine en el corazón a través del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque te va a escuchar porque le escuchaste primero. Y debemos aprender eso. Porque estamos viviendo en medio de una sociedad cargada de todo lo que nosotros sabemos que pasa, por todos los errores que están viviendo personales, y el Señor Jesucristo nos pone al lado de esa persona, nos puso en este lugar para que seamos luz y sal, para que esto que estamos viendo pueda manifestarse de una manera maravillosa. Miren lo que dice el versículo 27. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Esto no es por me porté bien, como algunos creen. Fulano se merecen el cielo por la vida que llevan. No es por la vida, es por la fe en el Señor Jesús. Y que nosotros como hijos de Dios, por la vida que llevemos en el Señor Jesucristo, dice que el Señor tiene coronas para presentar a aquellos que llevan una vida, porque la eternidad en Cristo la tenemos todo. Después la corona va a mostrar qué manera de vivir a Cristo hemos tenido aquí en la tierra, porque ese es un premio. Y hay muchas coronas, no podemos pelear por las coronas porque hay muchas, y tendrá más o menos piedras preciosas, no sé cómo será, pero será el premio a la vida que hemos llevado aquí en la tierra en el Señor Jesucristo. Y debe ser una corona maravillosa porque todo lo que Dios hace es maravilloso. Por lo tanto, hermanos, tracémonos en la justicia del Señor. Démosle lugar al Señor a que nos enseñe a vivir, a aprender a perdonar, a perdonarnos, a aprender a transitar, a hablar, a encontrar el momento. No sé hablarle, pedirle al Espíritu Santo que te enseñe a hablar. Él le dijo al apóstol Pedro, los haré pescadores. Y también lo puede hacer a nosotros. Si lo hizo a Pedro, que tenía un genio de aquello, al apóstol Pablo lo agarró después un día porque estaba haciéndose el sonso. Con los gentiles era una cosa y cuando venían los judíos se hacía judío. Pablo lo agarró del cuello y ahí lo terminó de adornar en el arte de la palabra del Señor. Se pelearon entre Pedro y Pablo por eso. Pero necesitaba Pedro esa ayuda. O sea que si a Pedro lo hizo un pescador de hombres, ¿por qué a nosotros no? También nos puede ayudar a saber hablar, a saber compartir. Si a Moisés le puso un Aarón, ¿por qué no va a haber un Aarón en tu vida? Todo está en que nosotros nos dispongamos a ser obedientes al Señor. Cuando hay obediencia a Dios, hay grandes bendiciones, porque Dios dice, en este voy a trabajar, ya que quiere escuchar lo que puedo hacer a través de Él. Por lo tanto, hermanos, no dejemos de mirar a Dios, no dejemos de escuchar a Dios, y todo lo que tengamos, traigámoslo a los pies de Cristo. Si en algo te ves que estás limitado, decirle al Señor, me siento limitado acá. No tenés por qué ser limitado, si somos un hijo de Dios sin límites. ¿Por qué te vas a sentir limitado? Si te falta creatividad, ¿por qué te va a faltar creatividad si nuestro Dios es creativo? En 6 días arregló todo y un séptimo descanso. ¿Entendemos de hijo de quién somos? Creación de quién somos. Mirate al espejo y vas a ver lo que hace Dios. ¿Qué hizo a vos? ¿Me hizo a mí? Por eso yo me siento lindo, porque me hizo el Señor. Si te sentís feo, acordate, soy hijo de Dios. Dios es feo y somos hechos de imagen y semejanza. Ahí ya empieza a cambiar tu vida. Te
desde una perspectiva distinta. Eso es lo que quiere Dios. Por lo tanto, hermanos, no dejemos de mirarle a Él. Amén. Eterno Señor, te damos gracias. Gracias por tu palabra. Gracias porque en ella, Señor, tú te abres a nuestras vidas. Gracias porque en ella tú nos muestras lo que podemos hacer y lo que tú puedes hacer a través de nosotros. Ayúdanos, Señor, a aprender a perdonar, a aprender a hablar, a compartir, Señor, de nuestra fe. A hablar de la justificación, Señor, y cuántas personas hay que sienten que no tienen perdón de ti, pero sí lo tienen. Ayúdanos a hablar, a compartirle, Señor, y que podamos ser pescadores de hombres, que la iglesia pueda crecer, que pueda multiplicarse, que podamos traer, Señor, personas aquí que encuentren a Cristo como Señor y Salvador. Que la iglesia, Señor, podamos todos hacer esa tarea tan maravillosa que tú nos has encomendado, Padre amado, y que haya fiesta en tu reino, porque pecadores somos. Bendícenos, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, muchas gracias. Bueno, ahora lo abrimos. Gracias por todo lo que haces por nosotros, Pastor Juan José Trindade, Iglesia Evangélica Bautista Santo. El logo de la iglesia es. Muchísimas gracias, mis hermanos. Muchísimas gracias, de verdad, un honor. Y doy gracias al Señor también por el ministerio que el Señor ha dado también. Se pasan momentos difíciles, momentos lindos. Sí, mi amor, me encantó. Ahora vamos a celebrar ese cumpleaños entonces todos juntos ahora. Voy a pedir a Marcela que nos guíe en una oración y agradecimiento por los alimentos también y por este momento, ¿sí?